Hola compulsivas y compulsivos, si a ustedes alguna vez se les cruzó por la mente escribir un libro, o poesías, o lo que sea, no se pierdan la reseña de hoy, en esto que se llama Hola compulsivas y compulsivos, les doy entonces la bienvenida a mi canal. Yo soy Luis María Britilo y un gusto que ustedes estén nuevamente conmigo en una nueva reseña. En este caso, nuevamente lo traigo a Stephen King en este libro que se llama Mientras escribo. No digan, otra vez Stephen King, cómo hincha con Stephen King, pero bueno, acá nosotros vamos a ver una faceta de Stephen King que no es la clásica novela de terror o la clásica novela de suspenso, misterio, siempre relacionada con nuestros miedos, sino que en esta oportunidad, como lo dice el título, Stephen King nos va a compartir su pasión que tiene por la escritura. Así como yo humildemente tengo mi pasión por la lectura, Stephen King aquí nos va a manifestar cuáles fueron siempre sus apetencias desde el punto de vista del escritor. La novela, mejor dicho, lo que yo le podríamos decir que es un ensayo, tiene tres partes, podríamos decir, bien diferenciadas. Bueno, obviamente tiene tres prólogos muy breves cada uno. En el primer prólogo hace referencia a un grupo de rock o de música country que había formado con sus amigos, y en una de las luego de los recitales o conciertos que ellos hacían, le pregunta a una de sus amigas qué cosas no le han preguntado en las entrevistas cuando le hacían por novelas que ella publicaba, ¿no? Y ella le dijo que nunca le habían preguntado nada sobre el lenguaje. Entonces Stephen King nos dice acá que agradece esta respuesta porque nunca lo había pensado. Siempre eran preguntas, podríamos decir, ya catalogadas, siempre con un guión. Esta respuesta que le da esta amiga hace de disparador para que él piense de decir, bueno, voy a plasmar en un libro mis experiencias o mis vivencias sobre lo que es escribir. Y de qué manera, gracias a la escritura, gracias a las novelas, a las publicaciones, como él se sustenta hasta el día de hoy, y vaya que lo hace de manera sumamente solvente, ¿no? Por todas las ganancias que tiene. El escribir novelas, escribir relatos. Creo que ya estamos hablando de alrededor de 88 entre novelas y relatos que ha escrito Stephen King, ¿no? Después, en los otros dos prólogos, habla recomienda de que un libro que se llama Los elementos del estilo, que lo estuve buscando en internet y en castellano no lo encuentro, está todo en versiones en inglés, que es un libro de 85 páginas y que también tiene la misma orientación, cómo enseñarnos a escribir lo que sea, una novela, un cuento, un relato, informes, un correo. El tercer prólogo ya habla directamente de que se lanza, ¿no?, a poder compartir con nosotros o aconsejarnos sobre cómo escribir. Después, la primera parte, podríamos decir que también es una suerte de autobiografía, aunque él diga que no, lo aclara en el libro. Una de las cosas que siempre quiero mostrar es que no es un libro largo. Y aparte, en este primer tramo del libro, él va a relatar pinceladas de su infancia, todo lo que es relacionado con su madre, los problemas que tuvo su madre cuando los abandona el padre de ellos. Él tiene un hermano que se llama Dave. Nos va a contar así suerte de anécdotas de su infancia y con sus amistades,
una mujer que los cuidaba cuando eran chicos, que bueno, es un relato muy, muy gracioso que él va a compartir. Y después también ya cómo empieza a tener esa afición por la lectura, ¿no? Le gustaba muchísimo leer. Ahí en la traducción dice tebeos, que es un término muy usado en España, y nosotros acá en Argentina lo podemos traducir entre comillas o hacer como sinónimo de las historietas. Acá en Argentina el Patrucito, el Aguilucho, bueno, todo lo que sean los cómics también, ¿no? Después ya a medida que va en la preadolescencia y que va obviamente creciendo y va aumentando esta afición por la lectura, también empieza a escribir. Y en esa suerte de escribir también empieza a enviar cuentos o pequeños relatos a editores a través de su madre, ¿no? Obviamente no tiene éxito, a veces no tiene ninguna devolución de todos esos escritos, en otros casos sí. Y también vamos a ver, después vamos a retomar ese tema, ¿no? De los editores, vamos a convivir con él las experiencias ya de su adultez, ¿no? Cuando conoce a su mujer de toda la vida, Tabita, la aparición de los hijos y en esa formación de la familia, en los problemas económicos, o sea, tenía que trabajar en una lavandería. Tabita también trabajaba en una especie de Burger King, algo así, para poder subsistir el día a día. Yo lo comenté en otra reseña de Stephen King, de Carrie. ¿Se acuerdan cómo fue que surgió el libro ese Carrie? Que él lo había escrito a partir de una situación puntual en el colegio donde él trabajaba, porque después también va a estar como docente o como profesor de literatura en un colegio de una población cercana donde ellos vivían. Y bueno, obviamente va a surgir también por ese problema económico y esas vicisitudes que tenían que pasar como familia, ¿no es cierto?, con las privaciones y demás, como él también cae en el alcohol y cae en la droga, ¿no? Vamos a encontrar también pinceladas en este tramo del libro, como les decía, que está titulado Curriculum Vitae, como que es una presentación, y él dice que no es una autobiografía, sino que es mostrarles al lector cómo fue naciendo la pasión por la escritura en él, ¿no? O sea, cómo él pudo ir plasmándolo esa gran afición por las historias, ¿no? Y escribirlas. Bien, y después van a ir haciendo referencia a distintos libros que él fue escribiendo, hasta, como le dije, hasta que llegamos a Carrie, donde fue el éxito, el bestseller total, donde empezaron a llegarle las ofertas, empezó a entrar el dinero, y con los libros que él iba entregando y que iban vendiendo las editoriales, iba pagando las cuentas, ¿no? Eso se va a ir desarrollando en esta primera parte del libro. Después la segunda parte sí entramos de lleno en el título, ¿no?, del libro. En esta segunda parte él nos va a compartir lo que él le llama la caja de herramientas. ¿Cuáles son esos consejos prácticos para que nosotros podamos llevar una aventura de escribir un libro? Entonces va a ser consejos dirigidos sobre todo lo que es el vocabulario. Cuando decimos vocabulario, yo no pienso dar ninguna cátedra de literatura, ni nada, porque no soy profesor de castellano, ni nada por el estilo, pero cuando él habla de vocabulario da el ejemplo de cómo se tienen que expresar los personajes en una novela, por ejemplo. O sea, no es lo mismo cómo hablaría podríamos decir, un sirviente a cómo hablaría un rey. No deberían sonar igual. O si estamos hablando de un pandillero de lo bajo fondo, ¿cuál le van a hacer el vocabulario que va a utilizar? Seguramente van a utilizar palabras soeces y demás, distinto a uno que está en otra situación, estrato social. Por dar un ejemplo de lo que es en cuanto al vocabulario. Lo que también hace referencia a los diálogos que tienen que desarrollarse entre los personajes, de modo tal que ese diálogo pueda permitirnos generar una interpretación real del entorno. O sea,
también dice por ahí Stephen King, que yo realmente no sé si por acá voy a mostrarles, pero hay partes que yo tengo subrayado, porque creo que debe ser uno de los pocos libros que he subrayado, porque en algún momento me picó el bicho de escribir un libro, y habían aconsejado precisamente de Stephen King, que realmente a mí me llamó la atención, que uno siempre cuando habla de Stephen King habla del terror, ¿no? Bueno, y les aseguro que es un libro muy, muy interesante para poder escribir. Dijimos los diálogos, dijimos el vocabulario y también la historia, o sea, tiene que ser una historia realmente que nos pueda atrapar, ¿no? Hasta el mismo Borges lo decía, que los primeros renglones o las primeras páginas de un libro, si uno lo empieza a leer, ya me tiene que atrapar, si no es porque no va a tener el punch suficiente para atraerme a la historia y que yo pueda introducirme o adentrarme en la historia en sí, ¿no es cierto? Y después hay una tercera parte en la que habla cuando él tiene el accidente que casi le cuesta la vida, ya por el año 1999, donde es atropellado por una camioneta cuando él iba caminando por una carretera suburbana. Bueno, él casi pierde la vida, como les decía, en verano del 99 fue esto. Y bueno, gracias a los médicos que él pudo salir adelante, y además también él tenía que poner de su parte, ¿no? Las ganas que tenía de escribir, ¿no? De seguir escribiendo, ¿no? Y de esa manera fue como él sale adelante de esa situación, ¿no? Tal es así que bueno, se redoble después en la producción literaria, ¿no? Y ahí puede volcar toda la experiencia de, a veces uno cuando ocurren estas cosas, como un clic o una vuelta de página muy importante para que uno pueda reflexionar sobre su vida y encontrar más fuentes de inspiración para las nuevas historias que él comenzó a realizar después, ¿no? Por allá por el año 2000. Y en el año 2000 donde se publica este libro. Así que bueno, yo no los quiero hacerle, no digo perder tiempo, sino de contarles más cosas del libro, porque, o sea, no vamos a hacer ningún spoiler, pero sí aconsejárselos por si, no el hecho si ustedes no van a ser escritores, pero en estos tiempos de pandemia, donde a veces tenemos esos tiempos para pensar, para reflexionar, y que estamos mucho más tiempo en casa, a pesar de que ahora estamos un poco, se está saliendo más, ¿no? Se nos puede cruzar por la mente esa idea de escribir algo. Interpreto también que esto no solamente me debe servir para una novela. La caja de herramientas que nos brinda Stephen King también nos va a permitir también en el punto de vista laboral. O sea, no estoy exagerando con lo que digo, o sea, nos va a servir en la redacción, cuando, como les decía en algún momento de la reseña, preparar informes, elaborar un correo electrónico en el trabajo, la terminología que usar, el vocabulario, la gramática, todo eso va a estar acá en una explicación y consejos prácticos muy simples de que podamos aprender. Aparte tiene ejemplos, a ver si lo veo por acá. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero hay ejemplos de cómo a veces un párrafo que son, no sé, cuántos renglones, si uno se pone a analizarlo, puede reducir ese párrafo a menos renglones y va a tener el mismo significado, ¿no? Así que bueno, les agradezco su atención, no se olviden de darme un like si les gustó la reseña, aprovechen este libro. Si quieren escribir algo o, como les dije, aprovecharlo desde el punto de vista laboral o simplemente como un pasatiempo más, no necesariamente para que ustedes tengan que, les va a servir para poder el día de mañana ganar dinero publicando novelas. No hay edad para esto, hay muchos grandes escritores que ya, no digo en el ocaso de su vida, pero ya en su madurez, han publicado libros que son muy buenos. Así que será hasta la próxima, y si quieren ver otros videos en mi canal van a encontrar todos los videos para que puedan seleccionar alguno que sea de su agrado en cuanto al género. Y será hasta la próxima.